Hola chicos, bienvenido a nuestra sesión de clase número 10 de contabilidad 2, ¿verdad? En nuestra sesión de clase de contabilidad 2 del día de hoy vamos a ver lo que son la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo que tiene que ver directamente con los activos fijos. Los activos fijos, en este caso, vamos a incluir como activos fijos los terrenos, los edificios, el mobiliario y equipo de oficina, la maquinaria, equipo de cómputo y la herramienta, ¿verdad? Vamos a establecer en este momento, digamos, una definición de lo que son la propiedad, planta y equipo. Dice que simboliza todos los activos tangibles adquiridos o construidos o en proceso de construcción con la intención de emplearlos en forma permanente para la producción de cualquier organización y no están destinados para la venta y cuya vida útil sobrepasa el año de utilización. Vamos a establecer el periodo de depreciación de los activos en esta sesión de clase, diciendo que los únicos activos fijos dentro de la circuncisión territorial de la ciudad que no se deprecian son los terrenos. En el caso de los edificios, vamos a establecer que para las construcciones, en este caso edificios que se utilizan en el área industrial, vamos a tener como depreciación 10 años, con un porcentaje de depreciación del 10%. En el caso de los edificios utilizados en forma comercial, vamos a establecer un periodo de depreciación equivalente a 20 años con un porcentaje de depreciación del 5%. Para la maquinaria, vamos a establecer en nuestra sesión de clase 10 años de vida útil de la maquinaria con un porcentaje de depreciación del 10%. Para el equipo de cómputo, vamos a establecer un porcentaje de depreciación del 50% con una vida útil de 2 años. En el caso de los vehículos, vamos a establecer un porcentaje de depreciación del 20% anual, equivalente a 5 años de vida útil. Equivalente a 5 años de vida útil. Para el mobiliario y equipo de oficina, también vamos a establecer un porcentaje de depreciación. Vamos a establecer un porcentaje de depreciación del 20%. Del 20%, que equivale a 5 años de vida útil. A 5 años de vida útil. Vamos a establecer que existen activos depreciables y activos no depreciables. También existen activos que se denominan agotables, ¿verdad? Que estos están representados por recursos naturales como en el caso de las minas. En el caso de las minas. Los métodos de depreciación que estaremos viendo en nuestra sesión de clase del día de hoy, básicamente son 3 métodos fundamentales y el principal es el método de línea recta. El método de línea recta que consiste en el costo de adquisición dividido entre la cantidad de años de vida útil del activo. Repito nuevamente, la fórmula para calcular la depreciación por el método de línea recta es dividiendo el costo de adquisición
entre la cantidad de años de vida útil del activo, ¿verdad? Como decía inicialmente, tienen un periodo de vida los activos. En el caso de los terrenos no se deprecian. En el caso de la maquinaria establecimos 10 años. En el caso de los edificios industriales, 10 años. En el caso de los edificios comerciales, 20 años. En el caso de los vehículos, 5 años. En el caso del mobiliario, 5 años. En el caso de la herramienta, 5 años. Y el equipo de cómputo a 2 años. ¿Por qué a 2 años? Porque la fácil actualización de los software hace que pierda prácticamente el valor del activo automáticamente. Ustedes saben que se está actualizando cada vez los programas o los software, entonces eso hace que pierda valor en el tiempo. En el caso del método de línea recta, ¿verdad? El resultado obtenido es un valor constante para cada uno de los años. En este caso, si tomamos en cuenta que un vehículo cuesta $25,000 y quiero saber cuánto es su depreciación al cabo del tercer año, simplemente voy a agarrar los $25,000 y los voy a dividir entre la vida útil de ese activo, que en este caso son 5 años, y el resultado que me da van a ser $5,000 anuales. $5,000 anuales que va a ser para el año 1, $5,000 para el año 2, $5,000 para el año 3, $5,000 para el año 4, $5,000 para el año 5. Quiero saber cuánto es la depreciación acumulada al año 3. Voy a sumar el año 1, 5,000, más el año 2, 5,000, más el año 3, 5,000. La depreciación acumulada en ese momento asciende a $15,000. Vamos a hablar del método de la suma de los dígitos. Vamos a hablar del método de la suma de los dígitos. Este método es un método de depreciación acelerado. Este método es un método de depreciación acelerado que para ser utilizado hay que pedirle autorización a la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? Existen algunas empresas, en el caso de las empresas de producción o las textileras, que normalmente lo usan debido al uso continuo de su maquinaria. Para poder determinar la depreciación por el método de la suma de los dígitos, hay que contemplar la siguiente fórmula que está incluida dentro de la lectura del día de hoy. Hay que determinar un numerador. El numerador va a ser igual a la cantidad de años de vida útil de ese activo dividido entre un denominador que va a ser la sumatoria de los años de vida de ese activo. Por decir así, si el vehículo tiene una vida útil de 5 años, ¿verdad? Y quiero saber cuánto es la sumatoria de los años de vida útil de ese activo para encontrar el denominador, voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. La sumatoria me da 15. Entonces, mi fórmula inicial va a ser 5 entre 15 para el año 1 multiplicado por el costo de adquisición. En nuestro ejercicio del día de hoy, dentro del ejercicio del día de hoy, hay un ejemplo de un equipo que cuesta $30,000, de un equipo que cuesta $30,000 y que ese equipo lo multiplico por el numerador dividido entre el denominador y el resultado que me des va a ser el resultado de la depreciación del primer año. O sea, 5 entre 15 multiplicado por 30,000 va a ser la depreciación equivalente al primer año. El resultado va a ser la depreciación equivalente al primer año. En el caso... Hola chicos, espero que me estén copiando. Disculpen los inconvenientes, ¿verdad? No sé qué pasó con el link.
¿verdad? Para los que estamos ingresando en estos momentos, ¿verdad? Estaba haciendo un preámbulo de lo que es la clase del día de hoy, en lo que refiere a la propiedad, planta y equipo. Al hablar de propiedad, planta y equipo, estamos hablando de lo que son los activos fijos. Estaba mencionando dentro de la grabación que vamos a denominar activos fijos a los terrenos siempre y cuando estén dentro de la circuncisión de la ciudad. Son activos no depreciables. En el caso, si este terreno estuviera utilizado para la agricultura o la ganadería, sí podemos depreciarlo. Pero estando en la circuncisión territorial de la ciudad, son activos que no se deprecian y más bien adquieren valor debido a las mejorías que pueden pasar por ubicación o por las mejoras que se estén haciendo. Vamos a denominar también a los edificios, vamos a denominar activo fijo a las construcciones que estén en proceso, vamos a denominar activo a los vehículos de la organización o de la empresa, el mobiliario y equipo de oficina, el equipo de cómputo y las herramientas de la organización. Vamos a establecer en una presentación de un video que está dentro de la sesión de clase del día de hoy, establezco los años de vida útil de los activos que vamos a estar utilizando en nuestra sesión de clase y en lo que queda del resto del cuatrimestre. Y vamos a definir que para los edificios vamos a clasificarlos en industriales y comerciales. Los industriales van a tener un periodo de depreciación equivalente a 10 años con un porcentaje de depreciación del 10%. Para los edificios comerciales vamos a utilizar un periodo de depreciación de 20 años con un porcentaje de depreciación de 5 años. Para el caso de la maquinaria, vamos a establecer 10 años de depreciación con un porcentaje de depreciación equivalente al 10%. Para el mobiliario y equipo de oficina, vamos a establecer 5 años de vida útil con un porcentaje de depreciación del 20%. En el caso de los vehículos, también vamos a establecer 5 años de vida útil y con un porcentaje del 20%. Para el caso de equipo de cómputo, debido a los cambios tecnológicos que viven sucediendo, ¿verdad? Y a las mejoras que se vienen dando en los software, vamos a establecer 2 años de vida de los equipos de cómputo y con un porcentaje de depreciación del 50%. Las herramientas que van a ser otros equipos que utiliza la organización lo vamos a estar definiendo con 5 años de vida útil con un porcentaje de depreciación del 20%. En el caso de que algún ejercicio aparezca con cualquiera de estos activos a depreciarlo, vamos a utilizar los porcentajes correspondientes o los años de vida correspondientes para cada uno de los activos. Estos porcentajes y estos años de vida no los establezco yo, ¿verdad? Están definidos por la Dirección General de Ingresos y es ella la que regula la tabla de depreciación, porque al final se produce un efecto en el gasto, en el estado de resultados por el deterioro de estos activos y afecta directamente la cuenta de gasto. Entonces, la depreciación viene siendo un escudo fiscal que es controlado por la Dirección General de Ingresos al momento de que yo declaro mis impuestos. Entonces, vamos a subdividir que los activos pueden ser activos depreciables en el caso de los activos tangibles, exceptuando los terrenos. Vamos a definir a los activos no depreciables en el caso de los terrenos, ¿verdad? De la circuncisión territorial de la ciudad, y los activos que son agotables. Vamos a hablar específicamente que los activos agotables son aquellos, ¿verdad?, que son originados por recursos naturales, específicamente las minas, ¿verdad?, que son recursos que probablemente se agotan y que no son recuperables. Nuestra pequeña conferencia, más que todo, es tener una síntesis
de lo que es la lectura del día de hoy y de los documentos que están en la plataforma el día de hoy, en cuanto al cálculo de la depreciación por los tres métodos más importantes de la contabilidad. En este caso, el método más utilizado y el más común de toda organización es el método de línea recta, y creo que para los chicos que ya tuvieron clase conmigo en Contabilidad 1, hicimos un preámbulo de lo que era la depreciación, ¿verdad? Y ahora en Contabilidad 2 entramos un poco más de lleno en lo que es la parte de la contabilización. En el método de línea recta establecemos una fórmula que dice que vamos a dividir el costo de adquisición del activo dividido entre la cantidad de años de vida útil del activo. El resultado que me da, ¿verdad?, va a ser el costo por depreciación anual de ese activo. Repito nuevamente, para el método lineal vamos a establecer que es el costo de adquisición dividido entre la cantidad de años de vida útil del activo. Si el activo tuviera un valor residual, esto es algo muy importante. El valor residual lo vamos a definir como aquel costo que la gerencia o la organización dispone para que este activo al final de su vida útil pueda ser vendido al precio del valor residual que ha establecido. Hoy en día casi no se utiliza, ¿verdad? Porque prácticamente lo que se hace es una revalorización del activo, ¿verdad? Entonces, las empresas de una sola vez se van al costo. Pero en caso que hubiera valor residual, el cálculo de la depreciación por el método de línea recta va a ser el costo de adquisición menos el valor residual dividido entre la cantidad de vida útil de ese activo. ¿Cuál va a ser el valor que voy a depreciar? Voy a depreciar el resultado que me dé del costo de adquisición menos el valor residual, es lo que yo voy a llevar a depreciación anualmente. Al final, en mi tablita, ¿qué es lo que me va a quedar solamente? Me va a quedar el valor del costo del valor residual de ese activo. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, la depreciación no necesariamente tiene que ser anual, ¿verdad? Puede ser mensual, puede ser por día, puede ser por hora, ¿verdad? Dependiendo de cómo la gerencia solicite la depreciación de ese activo. Si yo tengo una depreciación anual, voy a dividirla y la quiero mensual, divido el resultado entre 12 y me da la depreciación mensual. Si yo quiero la depreciación diario, dividido la depreciación mensual y la divido entre 30 días contables, y el resultado que me dé me va a dar la depreciación por día. Lo quiero por hora, lo divido entre 24 horas, el resultado del día, y me va a dar el resultado por hora. Y así sucesivamente. Vamos a hablar del método de depreciación de suma de los dígitos. Es otro método que normalmente es utilizado por las empresas manufactureras, en este caso las textileras, debido al uso continuo de su maquinaria. Para el método de suma de los dígitos vamos a determinar de que su cálculo se determina a través de un numerador y a través de un denominador. Al numerador le vamos a llamar los años de vida útil de ese activo, y al denominador lo vamos a llamar la sumatoria de los años de vida útil de ese activo. O sea, que si yo quiero saber cuánto es la sumatoria de los años de vida de ese activo, por decir así, el activo tiene una vida útil de 5 años, mi denominador va a ser la sumatoria de esos 5 años. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. La sumatoria me da 15. Tengo la vida útil, que son 5 años, dividido entre la sumatoria, me va a dar 5 entre 15 para el primer año, por el método de la suma de los dígitos, multiplicado por el costo de adquisición. En la lectura del día de hoy aparece un ejemplo donde
calculamos la suma de los dígitos de un equipo que cuesta $30,000. Para calcular el primer año, agarramos el último año de depreciación, que va a ser 5 entre 15 multiplicado por 30,000. Si no me equivoco, me da 10,000 el primer año de depreciación. Para el segundo año, voy decreciendo los años de vida del equipo. En este caso va a ser 4 entre 15, lo multiplico por el costo de adquisición, que son 30,000, me va a dar 8,000. Y así sucesivamente voy decreciendo los años de vida útil de ese activo. Si quiero saber el tercer año, lo divido 3 entre 15 y lo multiplico por el costo. Para el valor del segundo año, voy a agarrar el valor del numerador, que en este caso va en forma decreciente. Primero 5 entre 15, luego 4 entre 15, luego 3 entre 15, 2 entre 15 y hasta llegar al último año, que va a ser el quinto año de depreciación de ese activo, 5 entre 15, multiplicado siempre por el costo de adquisición. Al final nos tiene que dar el costo total de depreciación de ese activo, que son 30,000. Chicos, si tienen alguna duda, yo los invito a que lean la lectura. Si hay inconvenientes, también que se pongan al corriente conmigo a través de nuestro chat, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Y me gustaría conocer algunos aspectos importantes que tengan dudas para las personas que ya hayan leído la lectura del día de hoy. Carlos, Freddy, Kevin, Mauricio, Kenia. Y profe, respecto al cálculo ahorita que dijo, ¿en qué tabla aparece ese ejemplo? ¿O es en el de la lectura, propiedad, planta y equipo? En la lectura aparece el ejemplo propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Específicamente, en la parte, cuando estamos hablando de los métodos de depreciación, Correcto. estamos Es que, hablando ahí los métodos de depreciación, las causas de depreciación y después los cálculos. Ahí aparecen cada uno de los métodos que estamos utilizando y unos ejemplos, ¿verdad? No sé si ya los pudiste apreciar, Carlos. sí, ya lo estoy. Correcto. Cualquier duda, ¿verdad? Estoy a la disposición. En el caso del doble saldo decreciente, que es el último método que vamos a ver, no significa, ¿verdad?, de que solamente estos métodos existan. Existen otros métodos de depreciación, como la depreciación por horas máquinas, depreciación por producción, en este caso también denominada horas máquinas, y horas hombres, en este Por caso las unidades horas producidas, trabajadas por las dice. personas. ¿Te escucho, Carlos? Por unidades producidas, Por dice otro. unidades producidas. Sí, pero normalmente yo les puse ahí unos ejemplos de todos los tipos de depreciación que existen, pero nosotros vamos a trabajar únicamente 3 métodos para que lo manejen, digamos, de forma más eficiente para el examen. Método de línea recta, método de suma de los dígitos y método del doble saldo decreciente. El doble saldo decreciente no es más que la multiplicación por 2 de lo que me da la multiplicación, en este caso, de los métodos lineales o suma de los dígitos, ¿verdad? Solamente agarro la multiplicación y lo multiplico por 2 y acelero un poco más la depreciación. Si en el método de línea recta me dio 5,000 la depreciación, multiplico esa depreciación por 2 hasta llegar y acelero. En vez de 5 años, a lo mejor lo voy a acelerar en 2 años y medio y lo deprecio más rápido, ¿verdad? Entonces, es acortar el año de vida útil del activo, sabiendo que el activo tiene 5 años, lo acorto multiplicando la depreciación por 2 y establezco un periodo inferior de depreciación para ese activo, ¿verdad? Normalmente los métodos suma de los dígitos y doble saldo decreciente, como les dije, lo utilizan las empresas de producción o las empresas textileras siempre y cuando estén autorizadas por la Dirección General de Ingresos. El contador no puede hacer uso de ninguno de los métodos sin que esté autorizado, más que solo por el método de línea recta, que no necesita autorización de la Dirección General de Ingresos. Solamente al momento que declara los impuestos
si la Dirección General de Ingresos desea hacer una revisión de cómo deprecia su activo, pues es el momento para, digamos, presentar un informe a la DGI de cómo deprecia su activo y cuál es el soporte para tener un escudo fiscal ante la Dirección General de Ingresos. Recordemos que esto viene a disminuir si acaso tengo que pagarle a la Dirección General de Ingresos algún impuesto, me ayuda a disminuir los costos del pago de impuestos en el caso de la depreciación. ¿Dudas, Profe, comentarios al respecto? Carlos, Freddy, Kevin, Mauricio, Kenia. en el caso del valor residual, hay que saberlo al momento de comprar el bien. No necesariamente, ¿verdad? El valor residual, como lo expliqué al inicio, es un valor que lo determina la gerencia de la organización. ¿Qué hace con sus activos fijos, verdad? Si Es que ella tiene previsto, ahí por ejemplo, te voy a poner un ejemplo como los organismos internacionales. Los organismos internacionales muchas veces compran los activos, pero ellos saben de que no van a tener una permanencia en el país y ya saben que de un momento a otro pueden irse. Entonces ellos establecen un valor residual de ese equipo o al final hacen una revalorización de ese equipo. Entonces, si ellos determinan un valor residual desde el inicio, cuando lo compran y antes de registrar la primera depreciación, ellos establecen más o menos un costo de cuánto pueden vender ese equipo al final de que ellos tengan previsto utilizar ese equipo, ¿verdad? Eso por se eso, establece al inicio. ok. Como en el caso de un carro, por ejemplo, yo lo voy a depreciar a 5 años. No puedo saber si cuánto va a valer ese carro dentro de 5 años. Me refiero por el uso, lo pude haber chocado. Yo lo puedo definir eso hoy, ahorita que lo estoy comprando, pero no Por, sé cuánto va a valer. Al final necesito una evaluación de alguna casa comercial o algo así, ¿no? Correcto, por eso decía que hoy en día, ¿verdad? Si en los ejercicios que nosotros hagamos aparece un valor residual, yo explicaba de que vamos a agarrar el costo de la resta, el costo de adquisición menos el valor residual y dividimos la cantidad de años. Pero hoy en día, ¿verdad? Ese es un ejemplo de la fórmula original. Pero hoy en día se ha modificado a través de las normas internacionales de información financiera de que debido a los constantes cambios que surgen, ¿verdad? En el medio ambiente y en el entorno que nos rodeamos, ahora directamente nos vamos al costo de adquisición y lo dividimos entre la cantidad de vida útil del año. ¿Qué es lo que hace la empresa? Contrata, ¿verdad? A un valuador, ¿verdad? Y hace una revalorización o normalmente como hacemos, digamos, cuando compramos un vehículo y lo hacemos de forma entre personas naturales. ¿Qué es lo que hace una persona? Viene, contrata a un mecánico y dice, ¿cuánto me puede costar ese vehículo? ¿Verdad? Creo que todos lo haríamos y llevamos a una persona que sepa del negocio y que sepa revalorizar ese activo y entonces ya nos dice más o menos el precio. Entonces, nos dan un costo, nos dan un costo y ese costo, ¿verdad? Prácticamente es el costo que nosotros vamos a revalorizar en nuestros estados financieros para luego venderlo. Pero no significa, ¿verdad?, que ese costo lo tengo que también determinar desde el inicio. ¿Va? Como lo puedo determinar al inicio, lo puedo dejar hasta el final. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pues la mía no es pregunta, pues, profesor, sino que simplemente me pareció interesante en lo que acabo de leer de la despreciación, porque yo fui egresado de Manuel Olivares y a nosotros solo se nos enseñó despreciación solo así nomás. Sí, Ahorita a verla en el punto de lo que, no, que estaba viendo, de lo que había hoy en la sesión, ver que la despreciación no solo se hace así, por ejemplo, no, estaba mencionando que en lo que es una maquinaria por el tiempo. claro. En lo que él me pareció interesante porque ahí aplica en lo que es en la compra de los camiones. Un camión no lo puedes decir lo voy a despreciar a 5 años solo por hacerlo. Ese camión, qué sé yo, que en lo que lo andan ocupando para repartir se le metió tanto kilometraje y antes de 5 años ya está prácticamente deteriorado por eso. Y es bastante interesante verlo. Me agrada y su metodología me gusta mucho. Claro, Kevin, Ujú. es muy importante saber esto para los que vamos a ser contadores, ¿verdad? Y a los que no vamos a ser contadores de una u otra forma, tenemos que saber cómo se deterioran los equipos que nosotros utilizamos en la organización, ¿verdad? No siempre, no crean que el contador
siempre aparecen los datos reales del equipo. Si lo compré hace 4 años ese equipo, ya ese equipo en la contabilidad no tiene el mismo costo de lo que lo compré hace 4 años, ya tiene lo que le resta solamente el valor de 1 año. Entonces, vamos registrando mensualmente el deterioro de esos equipos, de esa maquinaria, de ese vehículo, de ese equipo de cómputo, ¿verdad? Para luego darle de baja. Ese es otro aspecto muy importante que en contabilidad quisiera abordar, que es la baja de un activo fijo cuando nosotros lo vamos a vender. Vamos a ver si en la próxima sesión de clase vamos a ver lo que es la baja del activo fijo para ver si nosotros lo podemos vender ese activo o no lo podemos vender. Cuando nosotros, a lo mejor, como decía Carlos, compramos un vehículo y a lo mejor en 2 años ese vehículo está inservible, pero dentro de la contabilidad aparecen vivos 3 años todavía que le falta de vida útil. ¿Qué vamos a hacer con ese saldo que hace falta de los 3 años de depreciación? O si chocó y quedó inservible. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que quedó ahí? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima sesión de clase. No lo quiero confundir. Me gusta que, digamos, lean hoy la lectura, se empapen en la forma de calcular la depreciación y cómo registrarla en los estados de resultados. Más adelante, en la siguiente sesión, vamos a ver la baja de esos equipos y la venta de esos equipos, ¿verdad? Muy importante las observaciones que ustedes tengan de la clase porque así me ayudan a mí a mejorarla un poco más. ¿Alguien que quiera hacer otro comentario, chicos? ¿Alguien que quiera hacer otro comentario, don Freddy, que ha estado callado hoy? Sí, profe, escuchando a los compañeros y a usted, con ese comentario pues que hizo Carlos, siguiendo, ¿verdad? Lo de la depreciación y si un vehículo, ¿verdad? Lo tenemos valorizado al inicio con un monto, pero por X o Y motivo queda inservible. Yo creo que ahí también entra la parte de los seguros, ¿verdad? No sé si eso es parte también de donde uno tiene que valorizar eso, ¿no? La parte del seguro. Entonces ahí ya puede venir también a que ese vehículo, un ejemplo, que ya está inservible, por medio del seguro se active. No sé si tiene que ver eso. Bueno, esa parte ahí es la que vamos a aclarar en la próxima sesión de clase porque, digamos, el seguro nos permite prácticamente, si el vehículo quedó inservible, prácticamente hacer una reposición de ese vehículo y al momento de que nosotros vamos a registrar ese vehículo, es un nuevo activo fijo que está entrando en nuestra contabilidad. El que se deterioró o el que se chocó, independientemente que el seguro nos dé una revalorización de ese equipo, tenemos que darle de baja, ¿verdad? Acuérdense que el seguro solo sirve como un escudo para amortizar, digamos, lo que estamos perdiendo, pero él prácticamente no nos repone el equipo. Si un equipo, por ejemplo, lo adquirí hace 2 años, que él me viene a calcular también la depreciación de ese equipo y me va a revalorizar ese equipo en base a lo que realmente pudo haber costado dentro de los 3 años que haga falta. Entonces ese equipo en la contabilidad le tenemos que dar de baja con el dinero que nos reponga la reaseguradora. Es el dinero que nosotros vamos a ajustar para comprar un nuevo equipo, pero en nuestra contabilidad ya va a ingresar un nuevo equipo, ya no es el mismo equipo. Acuérdese que los equipos los tenemos codificados en la contabilidad, tienen un número de activos fijos, ¿verdad? Todos los equipos, el mobiliario, los vehículos, todo el equipo de cómputo tiene un código contable. Ese código contable, independientemente que haya sufrido un daño en el caso de los vehículos, ¿verdad? Yo le tengo que, si es un daño leve, ¿verdad? Que es algo mecánico reparable, pues el activo sigue vigente. Pero es algo que quedó, digamos, me di vuelta y el motor quedó inservible, la aseguradora se hace cargo de reponerme la diferencia que haga falta de los años de vida, yo tengo que ajustar para comprar un activo nuevo, ¿verdad? Entonces, el activo que se deterioró va de baja y le doy de alta a un activo nuevo. De eso tenemos que quedar claro independientemente que utilicemos un seguro. A menos que sea el daño leve, por ejemplo, chocamos y es algo superficial del activo que solo necesita a lo mejor enderezado y pintura, pues el activo sigue vigente. Algo muy importante, ya que tocaron esa parte de los activos fijos, es que si nosotros le hacemos una mejora a un activo, ¿verdad? Le tenemos que dar el revalorizar ese activo por la mejora. Por decir así,
Si compré un camión, ustedes saben que los camiones muchas veces no traen el toldo, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos a hacer el toldo o le ponemos alguna cubierta a un vehículo, a una camioneta y todo eso. O normalmente los vehículos también o traen un radio AM, FM, pero que solamente trae para USB y no y trae para CD. A lo mejor yo quiero un radio, ¿verdad? De lo más moderno con pantalla y proyector y todo, ¿verdad? Entonces, esas partes de la mejora yo las tengo que enterar, ¿verdad? Que yo mejoré esa parte para que el vehículo pueda valerme más. Toda mejora que yo le haga a un activo fijo, tengo que enterarlo, ¿verdad? A la hora que yo estoy revalorizando mi activo, tengo que enterarlo, inclusive en mis estados financieros, que yo revaloricé ese activo por, por alguna mejora, por algún toldo, por algún radio, para que eso me permita ser despreciable y ser parte del gasto de la Dirección General de Ingresos. No puede ser de que yo haya adquirido un camión, me lo costé en $25,000, le hice una mejora de unos toldos, ¿verdad? En la parte de su tina y que yo lo esté depreciando por el mismo valor de lo que me costó. No, ya le hice una mejora y esa mejora probablemente me costó $3,000 más. Entonces ya se me convierte que ese vehículo me costó $28,000. Todas las mejoras tienen que ir incluidas dentro del valor del activo fijo. ¿Alguien más que quiera consultar? Quiero que quedemos claro el día de hoy de la parte de lo que es la parte de los activos fijos para que en la próxima sesión miremos la parte de la baja. Creo que ya va a ser la penúltima sesión de clase porque ya no se nos acerca el examen. ¿Estamos claros? Sí. Respecto a los exámenes, profesor, estaba viendo aquí en los ejemplos que aparte de que hay varios métodos, también existe, por ejemplo, puede ser el método lineal aplicable a años, aplicable a kilómetros recorridos por un carro. Todo eso lo va a indicar los ejercicios, ¿verdad? A la hora de las evaluaciones. A la hora de la evaluación, yo les voy a indicar qué es el método, cuál es el método que vamos a utilizar. Ya ahorita estableci, ¿verdad? Que pueden ser cualquiera ahí puse como 6 métodos de depreciación, pero nosotros vamos a utilizar para nuestra evaluación, para que estudien, pues, y se empapen en eso, el método lineal, método de suma de los dígitos y doble saldo decreciente. Okay. Y yo voy a establecer, digamos, la cantidad de vida útil, yo no la voy a decir, porque eso ya lo tendrían que manejar ustedes. Lo di al inicio de nuestra conferencia, ¿verdad? Los años de vida y los porcentajes de depreciación de los activos, eso lo tienen que saber ustedes. Pero el método a depreciarlo, sí les voy a decir qué método van a utilizar, ¿verdad? Esas vidas que dio al inicio están en algún lado aquí del documento. ¿Qué dice? Disculpe. Están en el video. En el video están. Okay, hay un video que yo grabo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí están los años de vida de los activos. Okay. Para que lo vean y lo tomen ahí en consideración. Claro. Bueno, les adelanto un preámbulo, ¿verdad? Para los que tengan algunas interrogantes de cómo va a ser nuestro examen. Nuestro examen, acuérdense que tenemos pendiente de evaluar, ¿verdad? Todavía los métodos contables de evaluación de los inventarios. Tenemos la parte de cartera y cobro, que tiene que ver con las cuentas incobrables, ¿verdad? Que tenemos ahí dos métodos, el método directo y el método de estimación, que el método de estimación a su vez se divide a través de 3 métodos: método por porcentaje de venta, método por antigüedad de saldo y método por método de la experiencia. Y ahora se nos agrega un poco lo que es la depreciación acumulada. Considero, ¿verdad? El examen es una combinación, un ejercicio probablemente de unas 7 partidas, donde combinemos, digamos, esas sesiones de clases fundamentales. ¿Alguien más que quiera consultar al respecto del examen? Ya me está corriendo, me dice que quedan 5 minutos. ¿Alguien que quiera consultar, chicos?
Ok. Si no tenemos a ninguna otra pregunta, chicos, los voy a invitar a que nos reunamos en la próxima sesión de clase, ¿verdad? Profesor. Y podamos redefinir un poco lo que son las sesiones de clase que ustedes tengan dudas. Si algunas todavía tienen dudas, pues yo estoy a la orden y a la disposición de ustedes, ¿verdad? Para aclararlas. Y nos miraríamos en la próxima sesión de clase. Les agradezco a los que estuvieron en sintonía y gracias por estar aquí en nuestra sesión y estamos en contacto, no se me pierdan. Saludos Gracias. a todos, feliz domingo. Igual.